Bienvenidos a Esperanza Viva, un espacio donde la palabra de Dios encuentra espacio en el corazón. Hoy reflexionamos sobre una de las bienaventuranzas más profundas. Bienaventurados los que lloran, porque en medio del dolor, Dios promete consuelo y esperanza. Quédate con nosotros y permite que este mensaje te abrace y te fortalezca. Mateo capítulo 5, hoy vamos a tocar el versículo 4, le vamos a dar lectura todos juntos. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de lectura, es un verso pequeño, empezamos a la de 3. 1, 2 y... Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay palabras que parecen contradecir muchas veces la lógica humana. Frases que al pronunciarlas provocan una pausa en el alma. Bienaventurados los que lloran. Esta es una frase que, como ya mencioné, ¿verdad? Al pronunciarlas provocan una pausa en el alma. ¿Cómo puede alguien que llora, verdad, ser considerado dichoso? Para ustedes, ¿qué es el llanto, hermanos? ¿Qué significa el llanto? Dolor, ¿verdad? Tristeza. Una reacción. Es una reacción. ¿Sí? ¿Cómo puede el dolor llevar consigo una promesa de felicidad? Si normalmente, ¿verdad?, el llanto representa pérdida, representa duelo, representa quebranto. ¿En dónde está la bienaventuranza? En medio de las lágrimas, en medio del llanto. Jesús pronuncia esta afirmación como parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Un mensaje que trastorna las estructuras sociales, espirituales y emocionales de los tiempos de Jesús, y también podemos decir que también en nuestros tiempos. En una cultura que valora la fortaleza externa, el control emocional y la apariencia de éxito, vemos que en este pasaje Jesús bendice ¿a quiénes? ¿A los que? A los que lloran. No a los que lloran de alegría, ¿verdad? A los que lloran ¿de qué? De dolor, de tristeza, de luto. Y los bendice, hermanos, no por llorar en sí, sino por lo que el llanto revela. Un corazón que ya no puede fingir, una vida que ha llegado al borde de su propia existencia, de su propia autosuficiencia, un alma abierta a ser consolada por algo mejor, o por alguien más bien, por alguien más grande. Pero, hermanos, esta bienaventuranza no se trata de un romanticismo del dolor, ni mucho menos, ¿verdad?, de un llamado al sufrimiento por nada más sufrir. No es una declaración para justificar el quebranto como una virtud. Es una revelación en la cual el Señor Jesús nos muestra a un Dios que no es indiferente a nuestras lágrimas, a un Dios que se acerca no para probarnos, sino para consolarnos, para redimirnos y enseñarnos a ver desde otra perspectiva. Hermanos, este no será un mensaje para glorificar el sufrimiento, sino para redimirlo. Porque si hay algo que Jesús vino a hacer, fue a dar sentido donde otros solo ven caos, a dar consuelo en donde otros solo ofrecen olvido, y a dar propósito donde otros solamente sienten pérdida. Así que, queridos hermanos, si llegaste hoy con un alma cansada, con un corazón quebrantado, o con emociones contenidas dentro de tu ser, no te apures en secar tus lágrimas. Quizás hoy tus lágrimas no te están derrotando. Pensemos en este título: bienaventurados los que lloran.
En primer lugar, porque el llanto revela lo verdadero. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice el pasaje que acabamos de leer. Cuando Jesús dice estas palabras, hermanos, no está hablando solamente de llanto físico, sino de el quebrantamiento interior que desborda el alma. Este llanto no es producto de un capricho o de la debilidad o de una debilidad emocional. Es la expresión cruda de una verdad interior que no se puede disfrazar. Es un llanto que no se avergüenza porque sabe que está tocando el umbral de algo más grande que el dolor, la redención divina. Y al hacerlo expone una realidad que muchas veces intentamos esconder. ¿Cuántas veces no lloramos porque a lo mejor de niños nos dijeron que solamente lloran ¿quiénes? Las mujeres, ¿verdad? Porque solamente lloran las niñas. Pero, hermanos, cuando nos referimos a este primer punto, decía yo que cuando nosotros lloramos estamos exponiendo una realidad que muchas veces, en otras ocasiones, intentamos esconder, pero ya es algo que ya no soportamos, que ya no aguantamos, que hay un dolor tan profundo, tan humano, tan inevitable, que no puede ser cubierto por sonrisas falsas, ni por palabras religiosas vacías. El llanto, hermanos, en su forma más genuina, desnuda el alma. No miente, no maquilla, no manipula. Vivimos en una era en donde todo se filtra por las apariencias. ¿Sí? La tristeza muchas veces se esconde tras filtros de redes sociales, respuestas automáticas a frases como todo bien, gracias. Pero las lágrimas, hermanos, las lágrimas nos devuelven a la verdad. Las lágrimas nos desarman. Las lágrimas dicen, aquí estoy, sin defensas. Son el idioma del alma, hermanos, cuando muchas veces nos quedamos sin palabras. En un mundo donde el maquillaje emocional es casi obligatorio, las lágrimas se convierten en un acto de sinceridad. Dice, ¿verdad?, lo que a veces no podemos verbalizar. Las lágrimas dicen, cuando no se puede más hablar, dicen, no puedo más, esto me duele, estoy confundido, me siento solo, necesito ayuda. Eso representan las lágrimas, son palabras que el alma derrama cuando la boca ya no puede hablar más. Cuando lloramos, hermanos, desde lo profundo de nuestro ser, estamos reconociendo que ya no podemos solos. Y esa es precisamente la posición que Dios honra. La humildad de un corazón verdadero. Como dice el Salmo capítulo 51 en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El llanto genuino, hermanos, es una confesión viviente. Cuando lloramos estamos diciendo, ya no quiero fingir más. Y esa es la plataforma, hermanos, desde donde Dios comienza su obra más poderosa. El príncipe de los predicadores, llamado Carlos Spurgeon, escribió en algún momento de su vida esta frase: las lágrimas son los diamantes del alma, brillan más cuando el corazón está quebrado y la luz del cielo las alcanza. Hermanos, cuando Jesús declara bienaventurados los que lloran, está diciendo que hay bendición, que hay bendición en ser verdadero, en no ocultar el dolor, en no fingir una fortaleza que no se posee.
Porque el primer paso, hermanos, hacia el consuelo es la honestidad. Y el llanto es esa forma de sinceridad radical. Ejemplos en la Biblia tenemos muchos. David es quizás el mejor ejemplo del alma humana, expresada con sinceridad delante de Dios. David no era perfecto. David cayó, pecó, se equivocó, pero siempre lloró. Y lloró, hermanos, bien, delante de Dios, delante del trono de Dios, no en los tribunales del hombre, ¿verdad? No en los tribunales del chisme, ni en la amargura. Si alguien por ahí me puede apoyar en buscar el Salmo capítulo 6, versículo 6, por favor, y le puede dar lectura. Salmo 6, versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Así es. Regrésate un poquito al inicio. Me he consumido, dice, a fuerza o a causa de mí, gemir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Este no es el lenguaje de un hombre débil, sino de un corazón rendido. ¿Sí? David no es menos rey por llorar, al contrario, es más humano. Y por tanto, más cercano al corazón de Dios. Busquemos el Salmo 38, Salmo 38, versículo 9. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mis suspiros no te es oculto. David llora, hermanos, llora por su pecado, por la traición de sus amigos. ¿Por qué más llora David? Por la muerte de su hijo Absalón. David llora en cuevas, llora en palacios, y ese llanto, hermanos, lo transforma. No fue su fuerza lo que lo hizo conforme al corazón de Dios, sino su capacidad de quebrantarse delante de su presencia. Hermanos, cuando lloramos en secreto, Dios escucha en silencio. Cuando te quiebras delante de Él empieza a reconstruirte. Otro ejemplo lo encontramos en Primera de Samuel, con una mujer llamada Ana. Ana se presenta en el templo devastada por su esterilidad. Su dolor no era un dolor solamente biológico, sino cultural, emocional y espiritual. Una mujer sin hijos, en aquel entonces, en la época de Ana, era vista como menospreciada. Y no solamente eso, no tener hijos en la época de Ana era una maldición. Así lo veían en la época de Ana. Entonces, Ana lloraba amargamente por ser estéril, por no poder tener hijos. Y su llanto fue tan profundo que Elí pensaba, ¿verdad?, que estaba ebria. Ella no podía, o más bien, ella la vemos en este pasaje de Primera de Samuel, que ella no grita, ella no le exige a Dios, no manipula, solamente llora y ora. Dice el texto que oraba largamente delante de la presencia del Señor en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Y dice que hablaba en su corazón y que solamente se movían sus labios, pero que no se oía voz, ¿sí?, que saliera de su boca. Pero Dios escuchó ese llanto, hermanos, y respondió con un milagro. Es allí, en esa expresión, hermanos, silenciosa, pero poderosa, que Dios escucha su oración. Hemos mencionado, ¿verdad?, que el llanto, o más bien
el clamor más pequeño, por muy bajito que salga de nosotros, Dios lo escucha cuando oramos. Elí, el sacerdote, no comprendió lo que estaba pasando y la juzga como una mujer que estaba ebria, una mujer borracha. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Es una ironía, ¿verdad? Que a veces, como hermanos, como iglesia, no comprendamos lo que Dios sí entiende. Lágrimas como oración. Y esa oración silenciosa resulta en un milagro. De Ana nace Samuel, el profeta que ungiría reyes. Ese profeta nació de un vientre bendecido y de una oración llorada. Las lágrimas de Ana no fueron en vano, fueron una semilla de un propósito eterno. Otro personaje es Jeremías, un profeta que lloraba porque sentía lo que Dios sentía. A este hombre se le conoce como el profeta llorón. Pero, hermanos, no es una burla, es una honra para este hombre. Jeremías lloraba por su pueblo, por el pecado de Judá, por el juicio que se avecinaba sobre Israel. Sus lágrimas eran la señal de un corazón alineado al corazón de Dios. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 48, mis ojos destilan aguas de día y de noche, sin cesar, por el quebranto de la hija de mi pueblo. Jeremías fue ridiculizado, fue encarcelado, fue ignorado, pero nunca endureció su corazón. Jeremías nunca se volvió duro de corazón y eso lo hizo especial. En un mundo de corazones fríos, Jeremías lloraba. El dolor por los demás, hermanos, es también bienaventurado. Llorar por el pecado ajeno, por la necesidad del mundo, por los que no conocen a Dios, también es parte del corazón de Cristo. Otro personaje y nuestro más grande ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 11, versículo 35, encontramos un versículo muy corto, quizás el versículo más corto de la Biblia y tal vez uno de los más profundos. Y Jesús lloró. Solamente la fe cristiana presenta a un Salvador que no permanece indiferente ante la tumba de un amigo, que no reprime su sensibilidad divina. Lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús también lloró por Jerusalén, lloró en Getsemaní, y en Getsemaní dice la Biblia que su oración era tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Hermanos, allí no hay debilidad, hay redención. Jesús nos enseña que las lágrimas no son un defecto de los humanos, sino una expresión del amor divino. El Hijo de Dios, el Redentor del mundo, no ocultó su humanidad. No se puede sanar lo que no se revela. No se puede sanar, hermanos, o no se puede consolar lo que no se llora. Por eso Jesús empieza con esta bienaventuranza, porque antes del consuelo viene el llanto. Y ese llanto, hermanos, lejos de ser una señal de derrota, es el primer paso hacia una restauración auténtica. Henry Nouwen escribió lo siguiente: las lágrimas limpian los ojos del alma para que podamos ver a Dios con más claridad. Hermanos, tu dolor no es un estorbo para Dios. Dios no se molesta con tus lágrimas, al contrario, Él las recoge. Dice el Salmo 56, versículo 8, tú has recogido mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada lágrima tuya es un recordatorio de que estás vivo.
sensible, en proceso. Dios no ignora tus lágrimas, hermano, hermana, las guarda. Llorar no significa que perdiste la fe. Muchos piensan, ¿verdad?, que llorar es falta de espiritualidad, pero no. Es todo lo contrario. Llorar es fe en proceso, es decir, Señor, todavía creo en ti, aunque hoy solamente pueda llorar. Hay llantos que abren puertas que oraciones estructuradas no pueden abrir. Hay momentos en los que no sabemos orar, en los que no sabemos qué decir, pero Dios responde a tus sollozos, a tus suspiros, a esos gritos mudos del alma. Porque, hermanos, Él no solamente escucha palabras, escucha el corazón. El alma no se mide por la ausencia de lágrimas, sino por su capacidad de entregarlas a Dios. Bienaventurados los que lloran. En segundo lugar, porque Dios es quien nos consuela. Cuando Jesús dice que los que lloran serán consolados, no está ofreciendo solamente un gesto superficial, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? A veces no tenemos esa capacidad para poder consolar a otros. Muchas veces quizás solo damos una palmadita en la espalda, ¿verdad?, para decir todo va a estar bien. Tampoco se refiere, hermanos, a un consuelo emocional momentáneo, como el que a veces se da para calmar a un niño. ¿Sí? El consuelo de Dios, hermanos, es divino, es profundo, es eterno y es transformador. Este consuelo no es una evasión del sufrimiento. Es una intervención de lo eterno en lo presente, del cielo tocando el corazón humano. En otras palabras, Dios no solamente te abraza mientras tú lloras, Él hace algo más con tus lágrimas. Quizás la pregunta sea, bueno, pero ¿qué significa el consuelo de Dios? Hermanos, en el original griego, la palabra que Jesús usa para consolados en este pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 4, es parakletesontai, una palabra en griego que tiene la misma raíz que la palabra parakletos. La palabra parakletos es usada para referirse al Espíritu Santo, el Consolador. Y hermanos, esto no es coincidencia. ¿Saben por qué? Porque el consuelo que Jesús está prometiendo en este pasaje tiene que ver con la presencia misma del Espíritu Santo, actuando en medio del quebranto. El Señor Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros todos los días, para que esté con vosotros para siempre. Así que, hermanos, cuando Jesús promete consuelo a los que lloran, no está hablando de un alivio emocional, temporal, sino del acompañamiento del Espíritu Santo que transforma el llanto en una nueva perspectiva, en una nueva esperanza y muchas veces en un nuevo llamado. En Primero de Reyes, capítulo 19, vemos la historia de un personaje llamado Elías. Elías está quebrado, acaba de tener una gran victoria espiritual, pero después de esa batalla espiritual, de esa victoria que él tiene, le amenaza una mujer llamada Jezabel, y esta amenaza lo hace que Elías caiga en una profunda depresión. A tal grado, hermanos, que llega a decirle a Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué, Dios? Quítame la vida. Ya no quiero vivir más. Estoy solo. No duerme, no come,
llora, se aísla. Prácticamente Elías está listo para rendirse. ¿Y qué hace Dios, hermanos, en esta historia? Si ustedes quieren leerlo, yo se los voy a decir. Le manda un ángel, no para juzgarlo, sino para alimentarlo. Y no solamente lo alimenta, sino que le da descanso. Duerme. Y una vez despierto le habla, ¿verdad? No en un terremoto o fuego, sino en un silbo apacible. Y finalmente le da una nueva asignación. Ungir a Eliseo. Dios no lo regaña por estar agotado. Lo consuela con acciones. ¿Sí? Le da comida, descanso, presencia y dirección. Ese es el tipo de consuelo que cambia vidas. El consuelo de Dios no anestesia, hermanos, activa, no adormece, despierta. No te mantiene en el mismo lugar, te impulsa a seguir adelante. Pedro negó a Jesús 3 veces cuando se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Qué hizo? Lloró. Mateo capítulo 26, versículo 75. Y no fue cualquier llanto, hermanos. Dice la Biblia que lloró amargamente. El arrepentimiento lo quebró, pero no fue el fin. Después de la resurrección, Jesús no lo ignora. ¿Qué pasa? Después de que resucita Jesús, lo busca, lo restaura y lo llama. En Juan capítulo 21, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro responde, Jesús le responde con una comisión, apacienta mis ovejas. Ese es el consuelo de Dios. No solamente te perdona, te devuelve tu propósito. Hermanos, todos aquí presentes tenemos un propósito en la vida. La vida para el cristiano no solamente es nacer, crecer, reproducirse y morir. Tenemos un propósito en esta tierra. Y Dios no nos va a dejar en el suelo, nos levanta y nos impulsa. Pedro pasó de ser el que lloró por fallar al que predicó en Pentecostés. Eso es una transformación poderosa. Dios consuela con su presencia real. No siempre cambia las circunstancias, ¿verdad? Pero siempre se hace presente, como lo dijo David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Que no siempre, ¿verdad? Dios va a evitar que entremos en el valle, pero jamás nos va a dejar solos en él. Su presencia es suficiente para sostenernos y muchas veces, hermanos, para fortalecernos más allá de lo que pensábamos posible. La Biblia, hermanos, no solamente es un libro de doctrinas, es un refugio para el alma dolida. Dice el Salmo 119, versículo 50, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. En medio del llanto, hermanos, hay versículos que saltan del texto a nuestro corazón como un bálsamo divino para sanar. A veces no cambia el problema, pero cambia en cómo vemos esos problemas. Esa es una de las mayores transformaciones del consuelo. Nos da una nueva perspectiva. Muchas veces el consuelo viene a través de otros creyentes. Un abrazo, una llamada, una oración inesperada, un mensaje, ¿verdad? Pablo lo dijo claramente. Bendito sea el Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. El que fue consolado, hermanos,
ahora consuela. Lo que tú has pasado, hermano o hermana, en algún momento servirá para consolar a otros que van a pasar por lo mismo que tú estás pasando. El consuelo no se estanca, se multiplica. Se cuenta de una restauradora de arte. Trabajaba en un viejo cuadro manchado, arrugado, parcialmente destruido por el tiempo. Alguien se le acercó y le preguntó: oye, ¿de verdad vale la pena restaurar algo tan dañado? Ella respondió: lo que tú ves como manchas, yo las veo como historias. Y lo que tú ves como ruinas, yo lo veo como una oportunidad de revelar la belleza que sigue ahí. Y hermanos, así es el consuelo de Dios. No borra nuestras lágrimas para ignorarlas, las restaura para darles un nuevo propósito. Cada cicatriz cuenta una historia. Hay un libro por ahí, hermanos, y si tienen oportunidad de leerlo, se llama Tus heridas son importantes para Dios. ¿Sí, verdad? ¿Así se llama? Son hermosas para Dios. Cuando tengan oportunidad de leerlo, hermanas, hermanos, léanlo. Es un libro hermoso. Cada cicatriz cuenta, cada lágrima es parte del proceso que revela su gloria. Permite, hermano, hermana, que Dios te consuele antes de buscar consuelos humanos. No corras primero al consejo humano, corre al trono de la gracia. Llora delante de Él. Déjalo hablarte, tocarte, envolverte. Acepta que el consuelo no siempre viene como lo esperas. A veces esperas que Dios quite el problema. Y Él, en cambio, te da paz en medio del problema. No lo subestimes. Esa paz, hermanos, es más poderosa que cualquier solución temporal. Recuerda que tu consuelo será consuelo para otros. Lo que hoy estás pasando puede ser mañana el testimonio que salve a alguien más. No desperdicies tu dolor, no escondas tus lágrimas, porque Dios las transformará en palabras de vida para otro que aún no puede ver la luz. El consuelo de Dios, hermanos, no es evasión, es revolución, es el cielo interviniendo con ternura donde otros solo ofrecen silencio. Es el Espíritu Santo tomando tus lágrimas y escribiendo con esas lágrimas una nueva historia. Bienaventurados los que lloran. En tercer lugar, porque son el inicio de un camino. Las lágrimas tienen mala fama. En el lenguaje común muchas veces se asocian con fracaso, con debilidad, el colapso emocional o el fin de algo. Pero, hermanos, en la lógica del reino de los cielos, del reino de Dios, el llanto no es símbolo de derrota. ¿Sí? El llanto representa apertura. Ya lo mencionamos, Dios no desprecia tus lágrimas, pero tampoco las deja sin propósito. En sus manos, las lágrimas no son punto final, sino un punto de partida. Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No porque el consuelo cancele el dolor, sino porque lo transforma en camino. Esta promesa no mira al pasado, sino que mira hacia adelante. Está cargada de futuro. Nos revela que el dolor no será permanente. Nos revela que el quebranto no es un callejón sin salida y que la historia no termina con el llanto. Dios convierte el llanto en sus manos. Lo que parecía una noche eterna se convierte en el inicio de un nuevo día.
Salmo 126:5 dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Dios no ignora nuestro dolor, pero tampoco nos permite quedarnos estancados en él. Las lágrimas tienen un lugar legítimo, pero no tienen el control de la historia. Son parte del proceso, pero nunca serán el desenlace. Llorar no es retroceder, es vaciar el alma para volver a avanzar. Llorar no es el final de la fe. Muchas veces es su expresión más sincera. Llorar no es perder, es abrir espacio en el alma, en el corazón, para recibir algo nuevo. Es curioso, hermanos, cómo el mundo nos enseña a esconder esas lágrimas, mientras que Jesús, ¿qué hace? Las enaltece. ¿Por qué? Porque Jesús sabe, ¿verdad?, que donde hay lágrimas hay verdad, y donde hay verdad hay espacio para que Él obre. En Génesis capítulo 45, José llora amargamente delante de sus hermanos. Lloró cuando los vio por primera vez, lloró cuando recordó su historia, lloró cuando se reveló a ellos. Pero, hermanos, en cada lágrima había más que emoción, había redención. Las lágrimas de José no eran señal de derrota, sino de victoria interior. Eran lágrimas de sanidad, de reencuentro, de restauración familiar. Lo que comenzó como traición y esclavitud terminó en propósito y perdón. José lloró, pero luego dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Las lágrimas, hermanos, cuando se entregan a Dios, no caen en tierra estéril. Son semillas del reino. En sus manos, nuestras experiencias de dolor se convierten en semillas del reino, que germinan en los campos del reino. Son lágrimas que riegan la obra de Dios, no solamente en nosotros, sino también a través de nosotros. Veamos 3 tipos de semillas que brotan del llanto consagrado. Semillas de compasión. Nuestras lágrimas pueden ser semillas de compasión, lágrimas que nos humanizan. Las lágrimas que hemos derramado por nuestro propio dolor, hermanos, nos preparan para acompañar el dolor de otros. El que ha llorado por la pérdida de alguien, por ejemplo, entiende al que ha sufrido, al que en estos momentos quizás perdió a alguien. ¿Por qué? Porque en otro momento tú ya perdiste a tu familiar y ahora entiendes el dolor del que en esos momentos está sufriendo. No juzga. Y ese es uno de los frutos más poderosos de las lágrimas. Nos vuelve compasivos. Bendito sea el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a otros. Dios no solamente nos consuela, nos entrena en la escuela de la empatía. Y esto es vital, hermanos, en un mundo herido, lleno de corazones rotos. Una persona que ha sido consolada por Dios tiene una compasión que no puede fabricarse con teoría, sino que nace del quebranto redimido. Las lágrimas que te quebraron ayer pueden ser el puente de esperanza para alguien mañana. Otra semilla es la semilla de intercesión. Lágrimas que se convierten en clamor. Cuando nuestras lágrimas tocan el corazón de Dios, se transforman en intercesión. Ya no lloramos solamente por nosotros, sino por los demás. Lo que antes fue llanto de desesperanza, ahora es clamor por restauración. Las lágrimas derramadas delante de Dios, hermano, hermana, con un corazón dispuesto, activan el ministerio de la intercesión.
Son oraciones profundas, no necesitan palabras, pero el cielo las entiende. Y Dios recoge esas lágrimas como ofrenda y las usa para traer consuelo, dirección, liberación y sanidad a otros. Esas lágrimas intercesoras sacan a las personas del pozo donde nosotros en algún momento estuvimos. Semilla de transformación, lágrimas que activan el cambio. Por último, las lágrimas también son semillas de cambio interno. Hay dolores que vienen para sacudirnos de la comodidad, para hacernos conscientes de lo que necesita ser transformado en nuestra vida. El llanto verdadero, hermanos, el que nace del quebranto sincero, abre el alma al mover de Dios. Nos vuelve vulnerables, sensibles, pero también disponibles. ¿Para qué? Para dejar atrás el orgullo, el pecado, el desánimo, la autocompasión y abrir paso a una nueva vida. En el reino de Dios, hermanos, cada lágrima es una semilla. Semilla de compasión que te capacita para consolar a otros. Semilla de intercesión que rompe cadenas invisibles. Semilla de transformación que te lleva a una nueva dimensión de fe. Muchos ministerios, hermanos, han nacido del dolor. Muchas alabanzas que hoy cantamos nos inspiran. En su momento fueron escritas entre lágrimas. Muchas prédicas, hermanos, poderosas, también fueron escritas y no nacieron de un estudio bíblico, sino de un proceso personal. Cuando lloras en la presencia de Dios, Él toma tu dolor y lo transforma en destino. Ese es el milagro de las lágrimas redimidas. Un alfarero no puede trabajar con barro seco. El barro seco nos sirve, ¿verdad?, para hacer una vasija. Se resquebraja, se rompe, se resiste. Pero el barro húmedo, ese barro que ha recibido agua, es moldeable, es transformable, es útil. Así también es el alma que ha llorado. Las lágrimas nos ablandan como ese barro, nos preparan, nos hacen moldeables para el propósito de Dios. Dios no te está rompiendo, te está preparando. Las lágrimas, hermanos, no son el punto final, son el punto y seguido de una historia que Dios aún está por escribir. Quizás hoy no lo entiendas, lo que hoy tú lloras, mañana lo entenderás. Y lo que hoy parece pérdida, mañana se verá como el inicio de algo eterno. Hoy, hermanos, hemos recorrido juntos una declaración que a primera vista parece una paradoja. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y lo hemos entendido no desde el romanticismo del sufrimiento, ni tampoco desde la resignación, ¿verdad?, del que no tiene salida, sino desde la perspectiva del reino de los cielos, donde las lágrimas no son símbolo de pérdida, de derrota, de fracaso, sino de verdad, de encuentro y de nuevo comienzo. Las lágrimas no son la señal de que todo terminó. Son muchas veces la señal de que algo está por comenzar. Cuando tú lloras delante de Dios, hermano, hermana, tu alma se sinceró, el cielo se acercó y el reino sembró algo eterno en ti. Hoy sabemos que no es el llanto lo que es bienaventurado, sino la disposición del corazón que a través del llanto se entrega, se vacía y queda listo para ser consolado por el Dios que no falla. Les pido por favor que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Dios por su palabra. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con corazones abiertos. No ocultamos nuestras lágrimas, las traemos a tu altar.
y las traemos a tu altar porque creemos que tú no las ignoras, sino que las recoges una por una, como semillas eternas en tu reino. Gracias por revelarnos en este día que no estamos solos en medio del llanto. Gracias por enseñarnos que el quebranto no es un castigo, sino el lugar donde tu consuelo se manifiesta de una manera más profunda. Señor, transforma nuestras lágrimas, que esas que brotaron del dolor sean ahora lágrimas que rieguen compasión, que las que nacieron en el silencio de la lucha se conviertan en clamor por otras personas. Que esas lágrimas que vinieron del quebranto sean el principio de una transformación que solamente tú puedes hacer en la vida de nosotros. Consolador divino, abraza hoy a cada hermano, a cada hermana aquí presente que ha llorado en secreto en su casa, a cada alma que llegó al límite de su fuerza y que ahora en su vulnerabilidad está lista para recibir tu toque. Haznos testigos, oh Dios, de tu consuelo. Haznos sembradores de esperanza. Haznos reflejos de tu reino, aún en medio del dolor. En el nombre del que lloró, pero también resucitó, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que esta prédica haya sido de bendición para tu vida y que la palabra de Dios haya hablado a tu corazón. Si este mensaje edificó tu fe, compártelo con tus familiares y amistades para que más personas puedan escuchar esperanza a través de la palabra. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más enseñanzas bíblicas. Gracias por acompañarnos en Esperanza Viva. Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima.